Grecia, un país donde el mar y la historia conviven desde hace milenios. Tierra de islas bañadas por el sol, de ciudades antiguas y paisajes que han marcado el curso de la civilización europea. Un destino donde cada rincón guarda una historia y cada viaje se convierte en un encuentro constante entre el pasado y el presente. Aquí, las ruinas no son solo monumentos, forman parte del paisaje cotidiano. Los templos aparecen junto a carreteras modernas, los pueblos crecen alrededor de antiguas fortalezas y el mar sigue siendo la principal vía de conexión entre territorios. Viajar por Grecia no es solo desplazarse de un lugar a otro. Es cambiar de ritmo, aprender a mirar despacio y aceptar que el tiempo, en muchos lugares, funciona de otra manera. Si te gustan los viajes tranquilos y las rutas sin prisas, suscríbete al canal para acompañarnos en nuevos destinos, caminatas y descubrimientos alrededor del mundo. Grecia, conocida por sus habitantes como Hellas, es uno de los países con mayor diversidad geográfica de Europa. Su territorio combina montañas escarpadas, fértiles valles y una de las costas más extensas del Mediterráneo. El país cuenta con más de 6.000 islas e islotes, aunque solo una pequeña parte está habitada. Esta fragmentación geográfica ha influido profundamente en su cultura, su gastronomía y su modo de vida. Durante siglos, el mar no fue una frontera, sino un camino natural que conectaba comunidades. Cada isla desarrolló tradiciones propias, acentos distintos y formas particulares de relacionarse con el entorno. Incluso hoy, viajar entre islas supone cambiar de paisaje, de ritmo y, en cierto modo, de carácter. El clima mediterráneo es otro de sus grandes privilegios. Largos veranos soleados y suaves inviernos han favorecido durante siglos la agricultura, el comercio marítimo y una vida al aire libre muy presente en la sociedad griega. El olivo, símbolo nacional, está presente en millones de ejemplares y forma parte esencial de la identidad del país. Su cultivo ha acompañado a Grecia desde la antigüedad y sigue marcando el paisaje rural. Grecia es también una cuna cultural incomparable. Aquí nacieron la democracia, la filosofía y el teatro, y su legado sigue vivo en innumerables yacimientos arqueológicos repartidos por todo el territorio. Más que un recuerdo lejano, esta herencia forma parte del día a día. Santorini es, sin duda, uno de los paisajes más icónicos del Mediterráneo. La isla se alza sobre una caldera volcánica, resultado de una de las mayores erupciones de la antigüedad. Sus pueblos blancos,
suspendidos sobre acantilados que caen abruptamente al mar, crean un contraste espectacular con el azul profundo del Egeo. Desde cualquier mirador, la vista parece cuidadosamente compuesta, como si el paisaje hubiese sido diseñado con intención. Oya, en el extremo norte, es famosa por sus atardeceres, que atraen a visitantes de todo el mundo. Al caer la tarde, el ritmo se detiene y las miradas se dirigen al horizonte, esperando los últimos minutos de luz. Fira, la capital, combina vistas impresionantes con una animada vida urbana. Restaurantes panorámicos, pequeños comercios y calles estrechas serpentean al borde del precipicio. Más allá de las postales, Santorini tiene un ritmo cotidiano que suele pasar desapercibido. Por la mañana temprano, antes de la llegada de los cruceros, las calles quedan casi vacías y el silencio solo se rompe con el viento y el sonido lejano del mar. En el interior de la isla, lejos de los acantilados, los pueblos conservan una vida más sencilla. Las viñas crecen bajas, adaptadas al clima seco y al viento constante, recordando que la tierra volcánica sigue siendo parte esencial de la isla. Santorini no es solo un paisaje espectacular. Es un lugar que se entiende mejor cuando se observa despacio. Esto es Corfú, una isla que se presenta ante ti con mil caras, dura y suave al mismo tiempo, salvaje y armoniosa. Sus relieves parecen una obra de las fuerzas de la naturaleza, esculpidos por el viento y el tiempo. Aquí, el agua brilla con tonos de azul casi irreales, como si el propio mar respirara luz. Y los acantilados se elevan sobre las olas, majestuosos e inquebrantables, provocando un escalofrío que recorre todo el cuerpo. Esta isla se encuentra en el corazón del mar Jónico, a solo unos kilómetros de la Grecia continental y muy cerca de Albania. La más verde de las islas griegas es hogar de una naturaleza que impresiona por su fuerza y diversidad. Es aquí donde se pueden ver algunos de los atardeceres más épicos que he vivido. Rocas, mar y una luz que se apaga lentamente en el horizonte. ¿Qué podría ser mejor? Así que déjame contarte más sobre esta isla, porque esconde muchísimos lugares increíbles y, para mí, se ha convertido en una de las mejores de Grecia. Pero voy a empezar no por las playas, aunque créeme, aquí son realmente increíbles. Hay un lugar donde todo se siente diferente, donde el silencio suena más fuerte que el mar. El monasterio de Paleokastritsa, un refugio que lleva siglos en el borde de un acantilado, como suspendido entre el cielo y el mar.
Da la sensación de que este lugar no fue elegido por las personas, sino por la propia naturaleza. Alto sobre las aguas turquesas del Mar Jónico, entre el viento y el aire salado, se convirtió en un refugio para quienes buscaban calma y quizá también respuestas. Y en algún momento aparece una sensación, como si una belleza así solo pudiera haber sido creada por una fuerza superior, como si esta roca, el mar y el cielo hubieran sido concebidos como un todo. Por cierto, el monasterio tiene cientos de años, y eso se siente. Pasillos estrechos, piedra, muros, todo parece bajar el volumen del mundo, como si alguien simplemente redujera el ruido dentro de tu cabeza. Y sigues caminando. Flores, verde, esas vistas al mar, y poco a poco te va atrapando. No de golpe, sino suavemente. Puedes entrar al interior del templo. Allí, el silencio es aún más profundo. Las paredes parecen guardar todas las oraciones que se han dicho aquí durante años. Y los íconos son otra historia. Es como si cruzaras miradas con quienes estuvieron aquí antes que tú. Y por cierto, un pequeño extra. Aquí realmente hace más fresco. Y con el calor griego, créanme, viene de lujo. Y entonces entiendes algo muy simple. Esto no es solo un lugar. Es un espacio donde el contraste se siente con claridad, entre la fuerza de la naturaleza y la calma, entre el ruido del mundo y lo que llevas dentro. Seguimos, y probablemente hacia el lugar más famoso de Corfú. Playa de Porto Timoni. Es esa playa que, casi seguro, ya has visto en algún sitio. Instagram, TikTok, fondos de pantalla, está en todas partes. Y se ve como si alguien simplemente hubiera partido una isla en dos, con dos bahías a cada lado. Y parece el lugar perfecto, pero hay un pequeño detalle. Para llegar hasta aquí, hay que caminar. Y no es solo un paseo, es una caminata de verdad. Al principio piensas, bueno, es un caminito fácil, pero luego el sol, el calor, y empiezas a verlo de otra manera. Pero ese momento en el que llegas arriba y lo ves por primera vez desde lo alto, vale totalmente la pena. Dos bahías, dos tonos de agua y una franja estrecha de tierra entre ellas. Pero hay otro detalle. Gente. También hay bastante. Porque claro, todos quieren ver este sitio en persona. Y la verdad, los entiendo perfectamente. Aún así, Porto Timoni sigue pareciendo una postal. Y es de esos lugares donde la imagen de internet, en la realidad, es incluso mejor. Y después de todas estas panorámicas y descensos, apetece ver la isla desde otro ángulo, desde el agua. La Grota Bay, un lugar donde los acantilados parecen abrazar el mar y donde todo se siente un poco más íntimo. Aquí no hay largas playas. En su lugar, roca, plataformas y escaleras que bajan directamente al agua. Y el color del mar aquí es distinto, más profundo, más intenso. Es justo aquí donde empieza una pequeña aventura. Barcas que puedes alquilar y salir a explorar la costa por tu cuenta.
Este lugar es especialmente popular entre los jóvenes. Puedes saltar desde plataformas o incluso desde las rocas, prямо al agua cristalina. Este lugar es especialmente popular entre los jóvenes. Puedes saltar desde plataformas o incluso desde las rocas directamente al agua cristalina. En resumen, es ese tipo de lugar donde saltas al mar, te tomas algo en el bar y simplemente disfrutas de la vida. ¿Y saben qué más hace especial a Corfú? No son solo sus playas. Son decenas de pequeños pueblos repartidos a lo largo de la costa, cada uno con su propio ritmo, su propio carácter. Por ejemplo, Casiopi. A primera vista, solo un tranquilo pueblito costero, pero basta con quedarse un poco más. Y empiezas a notar los detalles. Cómo los barcos se mecen suavemente en el puerto. Cómo las calles estrechas guardan el frescor del calor. Como por las tardes, la vida aquí parece ir más despacio, pero no desaparece. Simplemente se vuelve más suave. Y ahí estás, sentado junto al agua, mirando esa calma. Y te sorprendes pensando que a veces son justamente estos lugares los que más se quedan contigo. No los más ruidosos, no los más populares, sino aquellos donde todo se siente de verdad. Y si hablamos del corazón de la isla, sin duda es Corfú ciudad. El casco antiguo aquí es otra historia. Es como si de repente te transportaras a algún lugar de Italia, pero con alma griega. Calles estrechas, balcones llenos de flores, ropa tendida justo sobre tu cabeza y ese pequeño caos que, por alguna razón, se ve perfecto. Aquí es muy fácil perderse y, sinceramente, es lo mejor que puedes hacer. Porque así es como descubres patios escondidos, cafeterías acogedoras y esos momentos que no salen en las guías. Y vas caminando sin plan, sin rumbo, y de pronto te das cuenta de que es justo aquí donde se siente el verdadero espíritu de Grecia. Y un bonus más. Aquí es facilísimo encontrar un café bonito con vistas, sentarte a la sombra y picar algo. Y al lado, seguro, aparecerá un gato local. Y, sinceramente, es imposible no darle algo de comer. Son tan adorables que a veces incluso roban protagonismo a los propios paisajes. Por cierto, si te gusta, apoya este video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano. Zakynthos es una isla de contrastes naturales y paisajes impactantes. Su costa alterna playas de arena blanca con acantilados verticales que caen directamente al mar. La bahía del naufragio es su imagen más reconocible. Un barco oxidado descansa sobre una playa aislada, rodeada de paredes rocosas y aguas de un azul intenso. Vista desde lo alto, la escena parece casi irreal. En la parte norte, las Cuevas Azules
Ofrecen reflejos luminosos que transforman el mar en un espectáculo visual. La luz se filtra en el agua y cambia constantemente según la hora del día. Zakynthos es también un santuario natural. Sus playas albergan uno de los principales lugares de anidación de la tortuga marina Caretta caretta, protegida en reservas naturales. Fuera de las zonas más visitadas, la isla conserva un carácter tranquilo. Pequeños pueblos, carreteras secundarias y campos abiertos marcan el interior. Aquí, la experiencia no se limita a los puntos famosos. Zakynthos se descubre mejor siguiendo la costa, deteniéndose sin plan y dejando que el paisaje marque el ritmo. Mykonos es conocida como una de las islas más animadas de Grecia. El viento, constante a lo largo del año, ha marcado su paisaje y su arquitectura. Los molinos de viento, símbolos de la isla, dominan la costa y recuerdan su pasado agrícola. Hoy se han convertido en uno de los elementos más reconocibles del paisaje. La zona de la pequeña Venecia, con casas construidas al borde del mar, aporta un aire elegante y pintoresco. Las fachadas parecen tocar el agua, creando una relación directa entre la arquitectura y el mar. La capital, Chora, es un laberinto de calles estrechas diseñado originalmente para desorientar a antiguos invasores. Hoy, esas mismas calles albergan boutiques, galerías y restaurantes. A pesar de su fama por la vida nocturna, Mykonos tiene momentos de calma. A primera hora del día, cuando las calles aún están vacías, la isla muestra un rostro más sereno. El contraste entre fiesta y silencio forma parte de su identidad. Mykonos es una isla de extremos, donde cada viajero encuentra su propio ritmo. Milos es una isla modelada por su origen volcánico. Su costa es una de las más variadas de Grecia, con formaciones rocosas únicas y playas de colores cambiantes. Aquí fue descubierta la famosa Venus de Milo, una de las esculturas más célebres del mundo antiguo. Este hallazgo conecta la isla con la historia clásica y el arte universal. Las playas, muchas de ellas accesibles solo por mar, alternan arenas blancas, rocas volcánicas y aguas cristalinas. Cada cala ofrece una textura y una luz diferente. El paisaje de Milos transmite una fuerte sensación de naturaleza intacta. No hay grandes núcleos urbanos ni construcciones dominantes. Recorrer la isla es un ejercicio de observación. La geología y el mar crean escenarios distintos a cada paso, recordando que aquí la naturaleza sigue teniendo la última palabra.
Naxos es la isla más grande de las Cícladas y probablemente una de las más completas. Aquí no todo gira en torno a postales. Hay montañas, valles fértiles, pueblos tradicionales y playas largas que parecen no terminar nunca. El interior de la isla es verde y productivo, algo poco común en el archipiélago. En el puerto domina la portada, una enorme puerta de mármol del siglo VI. Es el resto de un templo dedicado a Apolo y el símbolo indiscutible de la isla. El interior, más silencioso, conserva aldeas de piedra, terrazas agrícolas y una vida cotidiana que se siente auténtica. Los ritmos aquí son lentos y estacionales. Naxos también es conocida por sus productos locales, quesos, aceite de oliva y el quitrón, un licor cítrico típico, forman parte de su identidad. Es una isla donde historia, naturaleza y gastronomía conviven sin esfuerzo. Paros ocupa una posición central en las Cícladas y se ha convertido en un destino equilibrado, suficientemente animado para quien busca ambiente, pero lo bastante tranquilo para quien quiere desconectar. Naousa, con su pequeño puerto y sus callejuelas blancas, es uno de los lugares más característicos. Durante el día, el ritmo es pausado. Por la noche, el ambiente se anima sin perder la calma. Las noches aquí son suaves, terrazas junto al mar, barcas balanceándose en el agua y conversaciones que se alargan sin prisa. Paros fue famosa históricamente por su mármol, utilizado incluso en esculturas clásicas. Hoy, esa herencia convive con una isla orientada al mar y al viento. Playas amplias y corrientes constantes hacen de Paros un lugar ideal para deportes como kitesurf y windsurf, especialmente en zonas como Playa Dorada. Una isla versátil, fácil y equilibrada. Amorgos es una de esas islas que parecen hechas para quienes quieren alejarse del turismo masivo. Tiene acantilados abruptos, caminos que recorren la costa y un ambiente que se siente más lento, casi monástico.
El gran icono es el monasterio de Hosoviotisa, literalmente incrustado en la roca, suspendido sobre el mar. La vista desde allí es directa al Egeo y transmite una sensación de altura y silencio difícil de describir. Llegar hasta el monasterio implica subir una larga escalinata blanca. Cada tramo obliga a detenerse, a mirar el horizonte y a respirar con calma. Amorgos ganó notoriedad por la película Le Grand Blé. Desde entonces, atrae a viajeros que buscan mar transparente, snorkel y paisajes poco alterados. Más allá de los puntos conocidos, la isla conserva senderos antiguos y pueblos pequeños donde la vida cotidiana sigue marcada por el paso del día. Aquí, la Grecia insular se siente cruda, simple y muy real. Simi es pequeña, elegante y sorprendentemente distinta. Su puerto principal, Gialos, parece un anfiteatro de casas neoclásicas en tonos pastel que ascienden por la ladera. Durante siglos fue conocida por la pesca de esponjas y la construcción naval. Esa prosperidad quedó reflejada en su arquitectura, visible en cada fachada restaurada. Hoy es una escapada tranquila, perfecta para recorrer a pie. Las distancias son cortas y el ritmo invita a moverse sin prisas. Uno de los puntos más importantes es el monasterio de Panormitis, dedicado al Arcángel Miguel. Es un lugar de peregrinación muy respetado en el Dodecaneso y conserva una atmósfera solemne. En las calas remotas, accesibles sobre todo por barco, el agua es tan clara que parece filtrada. Simi no busca impresionar por tamaño, sino por equilibrio y armonía. Hydra es una isla donde el tiempo funciona distinto. Aquí no circulan coches ni motos. El transporte se hace a pie, en burro o en barco. Y ese detalle cambia por completo la atmósfera. El silencio es constante y los sonidos del puerto marcan el ritmo del día.
El puerto, rodeado de mansiones históricas de capitanes y comerciantes, conserva una estética del siglo XIX muy bien preservada. Las fachadas de piedra recuerdan una época de prosperidad marítima. La isla fue importante durante la independencia griega y aún mantiene un aire noble y discreto. No hay grandes resorts ni playas extensas. Hydra atrae desde hace décadas a artistas e intelectuales. La vida cotidiana gira en torno al paseo marítimo, pequeñas galerías y senderos con vistas abiertas al mar. Aquí la experiencia no está en el movimiento, sino en la pausa. Carpathos es una de las islas más auténticas del Egeo. Su aislamiento geográfico ha permitido conservar tradiciones y costumbres desaparecidas en otros lugares. El pueblo montañoso de Olimpos es el mejor ejemplo. Aquí, la vida cotidiana sigue ritmos antiguos, con trajes tradicionales, música local y arquitectura de piedra. El paisaje es abrupto. Montañas que caen directamente al mar y playas salvajes barridas por el viento definen la isla. Carpathos es especialmente apreciada por senderistas y amantes del windsurf. Las condiciones naturales y la baja presión turística crean un entorno ideal. Es una isla para viajeros que buscan una Grecia menos domesticada, más directa y sin filtros. Corfú se distingue claramente del resto de las islas griegas. Su vegetación exuberante y la fuerte influencia veneciana le dan un carácter casi centroeuropeo. La ciudad vieja, patrimonio de la UNESCO, está protegida por dos fortalezas. Calles estrechas, plazas elegantes y edificios de estilo italiano forman un conjunto único. Aquí la historia se percibe en cada esquina. El pasado no está aislado, sino integrado en la vida urbana. El Palacio de Achilleien, construido para la emperatriz Isabel de Austria, ofrece vistas panorámicas y referencias constantes a la mitología clásica.
Más allá de la ciudad, la isla combina playas rocosas, calas escondidas y olivares centenarios que cubren el interior. Corfú es verde, amplia y diversa. Kefalonia es la isla más grande del archipiélago jónico y una de las más espectaculares a nivel natural. Su relieve montañoso crea contrastes constantes entre mar, acantilados y bosques. La playa de Myrtos, encajada entre paredes de roca blanca, es uno de los paisajes más reconocibles del país. La vista desde lo alto ofrece una sensación de escala y amplitud. El lago subterráneo de Melisani, iluminado desde arriba, crea un juego de luces sobre el agua. La experiencia es breve, pero muy visual. A pesar del devastador terremoto de 1953, pueblos como Assos y Fiscardo conservan un encanto tranquilo y ordenado. Kefalonia transmite espacio, silencio y una naturaleza que invita a bajar el ritmo. Lefkada tiene una característica única. Está conectada al continente por un puente. Esto la hace fácilmente accesible sin perder su esencia insular. El cambio de paisaje se siente inmediato al cruzarlo. La costa occidental alberga algunas de las playas más impresionantes del país. Porto Katsiki y Grimni destacan por sus acantilados blancos y aguas turquesas. El contraste entre el color del mar y la roca es especialmente impactante. Desde los miradores, la vista se abre sin obstáculos. El interior es montañoso y verde, ideal para rutas de senderismo. Gracias a los vientos constantes, Lefkada es también un referente para deportes acuáticos, como windsurf y kitesurf. La ciudad de Rodas es uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Europa.
Sus murallas, construidas por los caballeros hospitalarios, rodean un entramado de calles cargadas de historia. Caminar por el interior de la ciudad amurallada es recorrer siglos de conflictos, comercio y convivencia cultural. Las piedras muestran capas de tiempo superpuestas. Dentro se encuentran la calle de los Caballeros y el Palacio del Gran Maestre, símbolos del pasado cruzado de la ciudad. Las fachadas austeras contrastan con la luz intensa del Mediterráneo. La convivencia de influencias griegas, otomanas e italianas se refleja tanto en la arquitectura como en la vida cotidiana. Más allá del legado histórico, la ciudad funciona como puerta de entrada al resto de la isla. Rodas combina pasado medieval y Mediterráneo moderno en un solo escenario. Lindos es una de las localidades más fotogénicas de la isla de Rodas. Situada junto a una bahía de aguas turquesas, combina historia antigua y arquitectura tradicional. Las casas blancas ascienden por la colina hasta la Acrópolis, que domina el paisaje desde lo alto. Este antiguo bastión ha vigilado la costa durante siglos. El casco histórico es peatonal. Callejuelas estrechas conducen a patios floridos, tabernas y pequeñas tiendas. A pocos pasos, la playa de San Pablo ofrece un entorno tranquilo, protegido del viento. Lindos equilibra perfectamente patrimonio, paisaje y vida cotidiana. Parga se extiende en forma de anfiteatro natural a orillas del mar Jónico. Sus casas de colores se escalonan sobre la colina. El castillo veneciano domina la ciudad desde lo alto. Las vistas abarcan el mar y las islas cercanas. El centro está formado por callejuelas estrechas y tabernas tradicionales. Las playas de Baltos y Licnos completan el paisaje. Parga combina mar, montaña y un ambiente acogedor.
Monemvasia es una ciudad fortificada medieval construida sobre un gran peñón rocoso. Conocida como la Gibraltar de Grecia, permanece oculta hasta el último momento. Dentro de sus murallas no hay coches. Las calles empedradas conducen entre casas de piedra e iglesias bizantinas. Desde la ciudad alta, las vistas al mar Egeo son amplias y silenciosas. Aquí, el tiempo parece detenido. Nafpli es considerada una de las ciudades más elegantes de Grecia. Fue la primera capital del Estado griego moderno. El casco antiguo conserva edificios neoclásicos y plazas abiertas. Las calles descienden suavemente hacia el puerto. Sobre la ciudad se alza la fortaleza de Palamidi. La subida ofrece vistas panorámicas y una sensación de amplitud. Nafplio equilibra historia y vida contemporánea con naturalidad. Kavala es un importante puerto del norte de Grecia. Construida en forma de anfiteatro, se abre directamente al mar. Su perfil está marcado por una fortaleza bizantina. El barrio antiguo conserva huellas del periodo otomano. El acueducto de Camares atraviesa el centro y define su silueta urbana. Kavala es un punto estratégico para explorar la región. Epidauro fue un importante centro de sanación dedicado a Asclepio. Hoy es conocido principalmente por su teatro antiguo, construido en el siglo IV a.C. Es célebre por su acústica excepcional. Incluso el sonido más leve se escucha con claridad. Durante el verano, el teatro vuelve a la vida con representaciones clásicas. Una tradición milenaria que continúa activa.
El Canal de Corinto es una obra de ingeniería impresionante. Conecta el mar Egeo con el mar Jónico, excavado en roca sólida, separa el Peloponeso del continente. Sus paredes verticales crean una sensación visual única. Atravesarlo permite apreciar el encuentro entre geografía e ingeniería. Delfos fue uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. Aquí se encontraba el famoso oráculo de Apolo. Situado en las laderas del monte Parnaso, domina un paisaje de montañas y olivares. Los antiguos lo consideraban el centro del mundo. El conjunto arqueológico mantiene una armonía excepcional. Delfos sigue siendo un lugar de silencio y contemplación. El Monte Olimpo es el macizo más alto de Grecia. Según la mitología, fue la morada de los dioses. Con casi 3.000 metros de altitud, ofrece paisajes muy diversos. Bosques, gargantas y cumbres se suceden a lo largo del recorrido. Declarado Parque Nacional, es un espacio de biodiversidad y senderismo, una unión perfecta entre mito y naturaleza. Meteora es uno de los paisajes más sorprendentes de Grecia continental. Gigantescas columnas de roca se elevan desde la llanura. En sus cimas se alzan antiguos monasterios. Construidos en lugares casi inaccesibles, fueron refugios espirituales. El contraste entre piedra, cielo y silencio crea una atmósfera única. Meteora impresiona tanto por su fuerza visual como espiritual. Atenas es el corazón histórico
y cultural de Grecia. Una ciudad donde la antigüedad convive con la vida moderna. La Acrópolis domina el horizonte. A sus pies, barrios como Plaka y Monastiraki mantienen una vida activa. Atenas es también contemporánea. Cultura, gastronomía y energía urbana se mezclan sin pausa. Aquí, el pasado forma parte del día a día. Este recorrido por Grecia nos ha llevado desde islas remotas hasta ciudades milenarias, desde paisajes volcánicos hasta templos antiguos. Hemos descubierto un país diverso, profundo y lleno de contrastes. Un lugar donde el tiempo no se mide solo en años, sino en capas de historia. Si este viaje te ha ayudado a conocer mejor Grecia, suscríbete al canal para acompañarnos en nuevos destinos, rutas tranquilas y paisajes sin prisas. Gracias por ver el video y hasta el próximo viaje.